Buenas noches, como siempre. Es un placer saludarles. Soy acá Fernando Nava y me acompaña en esta ocasión Rafael Pérez en esta entrevista. Un gusto, gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Bueno, a partir de este momento iniciamos una nueva transmisión, una nueva emisión de La Hora del Bar. El día de hoy conversaremos sobre un personaje fundamental que existe en el fútbol en la hora de estar en la cancha. Me refiero al señor autoridad, a los árbitros. Y bueno, para esto, en esta emisión nos acompañan tres exárbitros y bueno, es un gusto para mí presentar a Santos Sebastián Garay Pérez Martínez, quien tuvo participación en la segunda división en Fuerzas Básicas y en amistosos de la Liga MX, además de dos torneos nacionales sub-13, liguillas de tercera división, Fuerzas Básicas sub-15, sub-17 y sub-20. Santos, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. También es un gustazo poder contar con la presencia de Giovanni Gabriel Rojas García, que tuvo participación en segunda división y en algunos partidos amistosos de ascenso, Liga MX, liguilla de sub-17 y sub-20, participación en dos torneos internacionales sub-20, finales de ascenso de segunda división. Muy buenas noches, Giovanni. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación y el espacio. Por última instancia, contamos con la asistencia de Luis Enrique Rivera Fuentes, quien tuvo participación en segunda división, fuerzas básicas, tanto sub-15, sub-17 y sub-20, amistosos de la Liga MX y dos partidos de Liga MX femenil y un torneo sub-15. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a cada uno y quisiera iniciar preguntándoles, bueno, empezando fuerte, puedo decir, con algo esencial para aquellos que no están del todo familiarizados con el tema. Si pudieran responderme estas preguntas en el orden en el que ustedes quieran, ¿por qué fue que eligieron esta profesión? ¿Qué los llevó a dedicarse a ser árbitros? Bueno, por mi parte, yo creo que la gran mayoría iniciamos en este ámbito por temas de dinero, ¿no? Es la verdad. Por lo menos yo sí fui así. Inicié por temas económicos, vi una forma de juntar el deporte que me gusta, que más disfruto, con ganar dinero y fue la opción adecuada para iniciar dentro del arbitraje. Bueno, yo en mi caso, realmente la influencia viene directamente de mi padre. Mi padre fue árbitro profesional también durante 10 años. Él estuvo en la primera división, al menos un año. Y bueno, pues de ahí nace, ¿no? La inquietud de seguir sus pasos. Y bueno, pues como él ya había hecho un poquito de nombre en Puebla, pues fue fácil, ¿no? Integrarme a las filas del arbitraje y posteriormente después al arbitraje profesional. Llegué muy joven, llegué de 18 años y pues estuve más o menos 13 como árbitro profesional. La verdad, los cuales disfruté bastante y conocí gente bastante apreciable como mis dos compañeros. Gracias. Bueno, por mi parte, fue invitación de un amigo. Uno de sus tíos dirigía un colegio de árbitros de la Mater y necesitaban árbitros y me convenció, ¿no? La verdad a mí al principio no me gustaba la idea, pero estuvo insistiendo hasta que acepté y ya después me empezó a gustar y hubo por ahí una persona que me observó, me dijo que podía hacer algo más y ya fue después como me contactaron al profesional. Muchas gracias por su respuesta. En segunda instancia, tenemos una segunda pregunta, la cual es, ¿qué tanta es la presión al momento de tomar una decisión dentro de la cancha? ¿Cómo mantener la cabeza fría al momento de tomar una decisión? Sabemos que tienen reclamos tanto de los dos equipos, tal vez de la barra, de los directores técnicos. Entonces, ¿cómo es soportar esa presión? ¿Cómo puedes mantener tú la cabeza fría para tomar decisiones? Pues mira, Rafael, la verdad es que aprendes a trabajar con ello, ¿no? Aprendes a trabajar con esa presión, a
te acostumbras a los reclamos, a los gritos, al técnico, incluso a los insultos llegas a empezar a acostumbrarte y tienes que trabajar bajo esa presión y mantener toda la concentración posible. Entonces, llega un momento en el cual se vuelve una dinámica bastante fluida y te permite realizar el trabajo sin ningún problema. Bien, yo el tema de la cabeza fría, más que cabeza fría, como le dicen, yo creo que el árbitro debe tener inteligencia emocional y debe desarrollar esa parte de la inteligencia, porque si bien tomamos decisiones muy rápidas, que se va generando una capacidad y una habilidad para poder decidir lo más rápido posible, el, el mantener la cabeza fría, como lo llaman, debe ser esa inteligencia para que no te nuble el juicio todo lo que te pueden reclamar, decir o que quieran influir en tu decisión. Por lo cual es muy importante que el árbitro entienda y se base en las reglas de juego para poder entenderlo de la mejor manera y desarrollarlo de una manera justa sin que nos nuble el juicio, el hecho de las reclamaciones, la presión, el cansancio, la velocidad del juego. Entonces, es muy importante tener esa inteligencia emocional para poder responder de la manera más asertiva cuando estás dentro del terreno de juego. Bueno, yo creo que tocando un poquito tema de los dos compañeros que mencionan ciertos puntos importantes, yo creo que lo más importante es lo que decía Rojas, ¿no? La preparación. Creo que entrenábamos todos los días leíamos las reglas y era lo que nos llevaba a tomar la mejor decisión y sin tener presión. Si estás constantemente entrenando y preparándote física y mentalmente, creo que cuando llegas ahí al terreno de juego ya es algo rutinario, ya es algo que ya viste, que ya observaste, que ya analizaste cómo lo vas a resolver y cuando te pasa entonces ya no te cuesta ningún trabajo porque ya lo experimentaste antes en los entrenamientos. Claro, y bueno, sin duda nadie dentro de la cancha, del terreno de juego, pues se abstiene de estar bajo presión y pues por supuesto el caso de los árbitros pues es mucho más notorio, ¿no? Más especial. Bueno, y como tercera cuestión, tercer cuestionamiento, bueno, es ustedes como exárbitros, ¿cuál es su opinión acerca del VAR? Esta herramienta que ha causado si bien mucha polémica, ha causado también mucha ayuda en la evolución del arbitraje en el fútbol. Ya lo hemos visto en Copas del Mundo, ya lo tenemos acá también en la Liga MX. Falta, por supuesto, la Liga Femenil y la Liga de Expansión, la Liga de Ascenso, pero en su punto de vista, ¿cómo perciben la utilización del VAR en un partido de fútbol? Mira, Fernando, la verdad es que es un tema bastante complicado, llamémoslo. Hay quienes lo ven a favor, hay quienes lo ven en contra. Desde mi punto de vista, llega a ayudar en los momentos en los que se sabe utilizar. La verdad es que aquí se ha visto que lo utilizan de más, exceden el uso del VAR en ocasiones y lo que hacen es perder la esencia del juego mismo. Entonces, nos estamos volviendo un juego de fútbol americano en tanta revisión de jugadas y la verdad se pierde la esencia del fútbol como tal, que es la misma apreciación del árbitro, la misma fluidez del juego, el mismo recorrido de los jugadores, todo se pierde porque entonces nos estamos enfocando en, pasó esto, ahorita lo ve el VAR y lo revisan y entonces ya se toma una decisión, a lo mejor la decisión correcta, pero mientras ya detuvimos el juego, ya enfriamos demasiado el juego y como te dije, se pierde la esencia del fútbol mismo. Fernando, pues yo creo que el tema o sea, el VAR iba a ocurrir en algún momento, era inevitable con los avances tecnológicos con los cuales estamos conviviendo todos los días y también montados en esa postura que en algún momento Joseph Blatter decía que el fútbol era jugado por humanos y sería juzgado por humanos, pues al final queda un poquito obsoleta
porque el juego se ha vuelto muy dinámico. Si tú ves un juego de los años 60, te darás cuenta que los jugadores eran más pesados, más corpulentos, más lentos. De verdad se veía que jugaban como en cámara lenta. Y ahorita los jugadores tienen una preparación física tan específica que de verdad un jugador podría ser un velocista sin ningún problema, y eso genera que las jugadas cada vez sean más complejas, que el árbitro tenga que generar un desgaste físico. Muchas veces al hacer una carrera de 60, 70 metros, porque recuerden que vamos persiguiendo el balón y que al final tenemos que anticipar muchas veces lo que va a pasar, llega sin aire, ¿sabes? Y esa falta de oxígeno en la cuestión del cerebro puede generar una mala decisión. El VAR tenía que llegar para ayudar a que fuera mucho más justo el fútbol. Bien lo comentaba Sebastián, creo que la aplicación no se hace de la manera correcta y también estamos en una liga que se juega a engañar al árbitro. Entonces, eso propicia que el juego se corte de tal manera que se pierda ese dinamismo, hasta cierto punto, esa jiribilla que le daba el tema de que solo fuera juzgado por árbitros, porque a veces beneficiaban a uno, a veces beneficiaban a otro, y eso le daba esa jiribilla. Ahora con tantos cortes en el fútbol, la verdad es que se vuelve hasta pesado, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente, pues nos tenía que alcanzar en algún momento la tecnología, y ojalá esto siga evolucionando a tal punto que se pueda hacer de otra manera mucho más eficiente sin tener que hacer tantas pausas en el juego. Así es, como comentan, creo que aquí el problema es que no se basan como tal en las reglas de juego porque son muy específicas en los puntos en los que hay que intervenir, y las personas que están atrás del VAR como responsables quieren intervenir de más, quieren hacer cosas que no deben de hacer, y entonces ahí es donde en lugar de ayudar al árbitro lo afectamos, ¿no? Las reglas de juego son, repito, muy claras en ese aspecto, y sí es una línea muy delgada la del VAR, en donde si la rebasan los que están de VAR, pues ya están metiéndose en el manejo del partido del árbitro directamente, no lo dejan arbitrar. Entonces creo que es importante que definamos ese tema porque sí es una gran herramienta que ayuda mucho a la capacidad humana que tenemos de resolver algunos problemas, y la verdad me parece que es algo muy bueno y muy importante, pero a final de cuentas tenemos a un humano atrás como responsable y los humanos cometemos muchos errores, ¿no? Sí, hoy en día tenemos muchas opiniones divididas. Si bien el VAR es una gran herramienta, como lo mencionan, en primera instancia también, como lo mencionaban, a lo mejor quita lo orgánico del fútbol y lo hace un poco más tardío. Sin embargo, pues ahí está y hay que acoplarnos a las herramientas que hoy en día nos presta la tecnología. Por última instancia, tenemos esta última pregunta. Bueno, nosotros consideramos que la profesión de ser un árbitro es una profesión respetable, honorable, como cualquier aficionado de fútbol. El estar dentro de una cancha de algún modo es una bendición, por así decirlo. Sin embargo, hay ciertos factores que a lo mejor inclinan por la decisión de dejar esta admirable profesión. Y si ustedes así lo quieren compartir con nosotros, la pregunta es, ¿cuál fue la razón por la cual dejaron esta linda profesión? ¿Por qué dejaron de ser árbitros profesionales? Mira, Rafael, por mi parte, en lo personal, mira, el árbitro trabaja muchas cuestiones día con día, preparación física, los temas de alimentación, el desgaste físico es constante, constante. Uno empieza a crecer y el desgaste debe ser mayor para alcanzar a los que vienen abajo, ¿no? Entonces llega un momento en el cual yo personalmente platico con mi pareja y llegamos a la conclusión de que yo dejé de disfrutar el tema de el arbitraje profesional en el punto de que estaba yo más preocupado por cuidar los temas físicos
el tema del peso que nos pedían, que nos piden a los árbitros, cada periodo de pruebas físicas. Entonces empecé a preocuparme más por el tema de que tengo que estar en el peso adecuado que en el tema de disfrutar el arbitraje. Entonces eso a mí me hizo llegar a la conclusión de es momento de dar las gracias, es momento de hacerme a un lado porque ya no lo estoy disfrutando como cuando inicié. Entonces eso es lo que a mí es mi determinante para retirarme del arbitraje profesional. Les cuento un poquito que el tema del árbitro como tal es como la carrera, es como la de un jugador de fútbol o algún deportista. Desgraciadamente para los árbitros no hay algo, no hay un deporte que puedas empezar árbitro de 5 o 6 años como lo hacen los futbolistas, ¿sabes? Y llegar a una edad óptima a los 20 años. Desgraciadamente hasta te piden la mayoría de edad en muchas ocasiones para ser árbitro profesional. Entonces empiezas tarde en esta carrera, ¿saben? Y el tiempo útil de esos 10 años, de los 20 a los 30, se pasan muy rápido, pero se pasan en la parte de abajo del fútbol, de la cuarta, de la tercera división. Y también es importante comentar que la cuestión económica no es tan buena como para que el árbitro en ese entonces, el joven que se está dedicando a árbitro, se pueda dedicar al 100% como un jugador de fútbol, porque nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer algo más para poder llevar una buena calidad de vida. De lo contrario, es muy difícil realmente sobrevivir esos 10 años con un recurso muy corto, invirtiendo la mayoría del dinero en la alimentación, en transporte, en la paga de los centros deportivos, de la renta del lugar donde tomamos, porque nada nos da gratis la federación, al menos para la gente que está fuera de México, ¿saben? En la central sí les dan todo, pero fuera de tenemos que pagar renta, tenemos que pagar mensualidad de gimnasio, tenemos que pagar mensualidad de la unidad deportiva donde vayamos, y eso se vuelve complicado, a punto de que llegas, bueno, al menos en mi caso, como a los 30 años, ya completo y todo, y ya tal vez se vuelva negocio. El problema es que el filtro, el embudo se vuelve muy corto y hay muy pocos espacios. Entonces llega un punto en el cual llegas hasta lo más alto que puedes, pero desgraciadamente, igual que en el fútbol, y eso nadie me lo va a dejar mentir, necesitas de alguien que te apoye o que te jale hacia el siguiente escalón para poder llegar, y desgraciadamente ahí se queda el 98% del grueso de los árbitros a nivel nacional. Así que en mi caso, yo no abandoné el arbitraje, a mí sí como que hicieron una mala jugada por ahí, y yo tuve que dejarlo pues más que nada no sé, pues por respeto a mí, ¿no? Por esa decisión propia de no seguir en algo que no tenía futuro. Bueno, en mi caso fue algo similar a lo que comenta Rojas. Digo, ya no voy a repetir todo lo que vivimos, todo lo que hay que hacer y dijeran por ahí picar piedra para irte ganando un lugar y posicionarte. Pero pues, al final de cuentas, digamos que se acabó el tiempo, ¿no? Que ya no había las circunstancias y los elementos para que pudiera seguir. Pues igual, dijera Rojas, ¿no? Hicieron por ahí un movimiento, una jugada que les beneficiara a ellos y pues tuve que salir, ¿no? Igual no fue por voluntad propia, pero bueno, pues aquí estamos ya, un tiempo después. Sí, bueno, en la mayoría de las ocasiones, pues lamentablemente lo que nosotros decidimos hacer, pues no nos sale como queremos y pues da mucho coraje, por supuesto, cuando pues no queda en nuestras manos o no depende pues de nosotros. Agradezco que hayan contestado esta pregunta. Consideramos en la previa pues que iba a ser un poco más personal esta pregunta, pero bueno, insisto, les agradezco por haber respondido. Y pues bueno, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo, nos quedamos en una charla, en una entrevista pues realmente interesante. Y bueno, si me lo permiten, les agradezco la oportunidad a cada uno de ustedes de compartir con nosotros y con la gente de la hora del bar, pues este momento. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el espacio y con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por regalarnos este espacio para compartir con ustedes y cualquier cosa aquí estamos a la orden.
Fue un honor totalmente para la hora del bar que nos hayan prestado tantito de su tiempo para compartir sus experiencias y anécdotas, así como responder las preguntas que con mucho cariño nosotros escribimos. Y también agradecerle a todos ustedes, los que nos están sintonizando, por estar con nosotros hoy en esta su emisión. Y nada, hasta la próxima. Espero que les haya gustado y nos vemos muy, muy pronto.